Me he animado a publicar este vídeo más que nada como la consecuencia de la situación que se ha creado aquí en Guadalajara tras la superación del correspondiente proceso selectivo para plazas de auxiliar administrativo en el ayuntamiento de la capital y tras el nombramiento de las personas que lo han superado, su toma de posesión y trabajo que están realizando en sus puestos de trabajo. Pero se ha interpuesto un recurso contencioso administrativo. Entonces vamos a ver en este sentido lo que dicen los tribunales, en concreto el Tribunal Supremo, con relación a lo que este tribunal denomina opositores de buena fe. Bien, pues entonces, como digo, lo titulo así, opositores de buena fe. Y digo, ¿qué sucede con los aspirantes que tras haber superado un proceso selectivo y han tomado posesión de su plaza, se dicta una sentencia firme que incide en las irregularidades de ese proceso selectivo? Bien, pues con cierta frecuencia sucede que un juez, un tribunal del orden contencioso administrativo, estima el recurso interpuesto por uno o varios de los aspirantes al proceso de concurrencia en cuestión, una oposición, un concurso cuestión, declarando su revocación, la de alguno de sus ejercicios, o simplemente determina que la calificación otorgada a uno o varios de los opositores no es la correcta. Bien, lógicamente, pues ello provoca una inevitable alteración de esas listas definitivas, pues de tal manera que algunos que habían superado el proceso selectivo, que no lo habían superado, lo superen, y algunos que lo habían superado, pues se queden. Conviene centrarse más que nada en el hecho de aquellos aspirantes que, tras la superación de las correspondientes pruebas, son nombrados funcionarios públicos, toman posesión de su plaza y están ejercitando sus funciones. Posteriormente, entonces, tras la correspondiente sentencia firme, pasarían a estar. En la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la Sala Tercera del Contencioso Administrativo, significa que en estos casos nos encontramos ante el concepto de opositores de buena fe, cuya situación suele ser protegida, impidiendo que sean removidos en su plaza y, por ende, en el ejercicio de sus funciones. Por un lado, pues parece una situación lógica, ya que ninguna culpa, podríamos decir, que es achacable aquellos aquellos aspirantes que cumplieron de forma escrupulosa con las directrices que marcaba la administración pública y obtuvieron una de esas plazas convocadas. Traigo a colación esta sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, relativamente reciente, 3 de marzo de 2025, en el recurso 5112-2022. Ya hemos visto qué se entiende por aspirantes o terceros de buena fe en los procesos selectivos. Dice la sentencia que la jurisprudencia se refiere a quienes han superado un proceso selectivo y obtenido plaza en un proceso que posteriormente, a instancias de un tercero, se anula mediante sentencia. En tales supuestos, dice la sala, que viene manteniendo que en lo posible no debe verse alterada la situación de quienes fueron nombrados en su día. ¿Por qué? Pues porque así lo exigen razones de buena fe, de confianza legítima, de seguridad jurídica y de equidad, sin exceder, en este caso, lo previsto en el artículo 2 del Código Civil, cuando habla que la equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien la resolución de los tribunales solo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permite. Bien, pues esta jurisprudencia o ese sentido que atribuye la Sala Tercera la Sala Tercera del Tribunal Supremo no deja de ser sino una plasmación también, en su caso, del principio de conservación de los actos anulables
que se encuentra recogido en el artículo 51 de la Ley 39/2015, cuando habla de la conservación de actos y trámites. Y dice que el órgano que declare la nulidad o anule actuaciones dispondrá siempre de la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. Ya a esta situación de conservación de estos actos se hace relación a una sentencia del junio de 2015 o a otra del 2019 en recursos de casación. ¿Qué otras circunstancias podemos considerar? Pues ese criterio que mantiene el Tribunal Supremo descansa, por un lado, en el hecho de que las infracciones determinantes de la invalidez del proceso selectivo sean imputables exclusivamente a la Administración. Importante. Por lo que los aspirantes que lograron el nombramiento son ajenos a ellas. De ahí, precisamente, su buena fe. Pero también nuestra jurisprudencia no olvida al recurrente. Se le tiene en cuenta, pues se satisfacen plenamente sus pretensiones que se estiman, pero sin necesidad de deshacer todo lo anterior en perjuicio de todos esos otros aspirantes de buena fe. Es importante esta circunstancia en relación con estos procedimientos. Dice la Sala Tercera que se rechaza que haya discriminación, pues lo desproporcionado de una anulación total exige atemperar las consecuencias de un entendimiento del principio de igualdad que llegue a pugnar con la equidad. Ya hemos visto que a estos efectos la equidad no se invoca aisladamente, pues no hay norma alguna que permita aplicarla como determinante del fallo, según hemos visto en el artículo 3.2 del Código Civil, sino como un criterio que atempere la solución de las contiendas judiciales. De ahí que se admita su invocación al asociarse precisamente a ese principio de proporcionalidad respecto del alcance del fallo anulatorio. Hemos visto algunas circunstancias sobre las que se amparan, podríamos decir, este amparo, entre comillas, del tribunal en esas circunstancias a quienes han sido nombrados y ejercen sus. ¿Sobre qué principio se sustenta el amparo a los aspirantes o terceros de buena fe en esos procesos selectivos? Básicamente, según esta sentencia, principalmente sobre el respeto a los principios de seguridad jurídica, como hemos visto, de buena fe, de confianza legítima, de conservación de los actos, de razones de equidad, proporcionalidad, de los actos propios, de la reformatio impeius y situación gravemente perjudicial y de difícil reparación que conllevaría entender un posicionamiento diferente. Bueno, pues entonces vemos esta situación que se genera a veces y lo que al respecto viene estableciendo ya desde hace tiempo la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso Administrativo, en relación con estos aspirantes los procesos selectivos que denomina de buena fe, opositores de buena fe. Espero que esto sirva para que alguien se quede tranquilo después de toda la movida que se ha generado como consecuencia de la interposición de ese recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Guadalajara. Salud.